Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast Raíces de Acacia. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Martínez Rodríguez. Él es coordinador del módulo Empodera de la Red y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por su invitación. Primero quisiera que se presente para nuestra audiencia. Bien, como lo decías, mi nombre es Fernando Martínez Rodríguez. Yo soy profesor de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Ser profesor de planta, pues es ser profesor de carrera. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, específicamente al proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas. Allá no lo llamamos programa, sino proyecto curricular por ahora, porque estamos en este momento enfrentando una reforma por estatutos de la universidad y sin duda que pues, van a aparecer otros nombres. Uh-huh. Mi formación de base, inicialmente durante muchos años, yo soy licenciado en Matemáticas y Física. Orienté procesos educativos por muchos años en Matemáticas y Física. Luego hice una especialización en Computación para la docencia. Después me dio por hacer una ingeniería. Yo soy ingeniero de sistemas. Luego hice una maestría en software libre. Y finalmente, tratando de juntar todo lo anterior, hice un doctorado en tecnología educativa. Yo soy doctor en tecnología educativa y learning y gestión del conocimiento, dice el título. Si nos pudiera contar cuál es el rol que usted desarrolla en Acacia. En Acacia como tal, como red, yo tengo la fortuna y el honor de ser el director de la red, el coordinador de todo el módulo en red. Esto indica que pues conmigo trabajan al tiempo, es decir, muy de la mano. Aquí tenemos a Ariel es de la Universidad de Antofagasta, él es el coordinador del Centro Acacia en Empodera aquí. Pero también tenemos otras universidades, está la coordinadora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que queda en Lima, Perú. Ella se llama Berta. En la Universidad Huracán, que queda en Nicaragua, está Yancy. En la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional de Colombia, en Bogotá, está Bernie Alejandra, que son básicamente con los que nosotros estamos en este momento trabajando fuertemente en red. Hay otras dos universidades que desafortunadamente no hemos logrado concretar sus coordinadores, pero básicamente ese es el rol mío como coordinador en red. Pero para ser coordinador de red, uno debe ser coordinador de alguno de los centros Acacia en ese módulo. En este caso, pues, el módulo mío es Empodera en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué hacemos? De pronto te preguntas. Esa era la pregunta que venía a continuación. ¿En qué consiste el módulo Empodera, profesor? Bueno, Empodera, aunque me dicen Maylin y otros que les parece muy complejo entender qué es Empodera, pero es muy fácil. Cuando uno habla de Empodera de inmediato, a su cabeza viene la palabra empoderarse. Y empoderarse es como hacerse parte de eso o tomar eso para uno mismo. Tenemos un serio problema cuando nace Centro Acacia, que es producto de un proyecto Unión Europea. El fundamento misional, digamos, el objetivo principal de Centro Acacia es disminuir al máximo la deserción estudiantil, porque ese es un problema que tenemos en América Latina. Mira que te estoy hablando de América Latina y no de Europa. Justamente Unión Europea apoya este proyecto porque se revierte y está trabajando solo con América Latina. Cuando hablamos de deserción estudiantil, nosotros pensamos, ese es el imaginario que uno tiene en su cabeza, que los estudiantes desertan porque el profesor es un cuchilla o porque de pronto las asignaturas, digamos matemáticas, en las universidades generalmente tenemos, con cariño le decimos un sarampión en las asignaturas y esas matemáticas. De hecho, en mi universidad muchos estudiantes repiten en ingeniería lo que es cálculo diferencial, cálculo integral, y esa asignatura inclusive la repiten varias veces y por reglamento nuestro hay un acuerdo que tenemos que después de la tercera vez, si no la han logrado pasar, pues pierden la calidad de estudiante. Los estudios en América Latina demuestran que efectivamente
una de las razones por las cuales los estudiantes desertan es la parte de enfrentar al estudiante a conceptos que de pronto en su colegio vio, pero los vio muy regular, o, como lo hemos logrado detectar, definitivamente no los vio. Pero cuando hacemos el proyecto Acacia nos damos cuenta que es apenas la punta del iceberg, es decir, eso es lo que tú logras ver porque es la percepción general. Cuando nos metemos con todos los módulos, porque es que Acacia tiene algo bonito y es que trabaja por módulos. Nosotros somos 5 módulos, Empodera apenas es uno de los módulos. Nos damos cuenta que la deserción se produce por muchas otras variables. Una de esas variables que te voy a comentar yo desde mi módulo que es Empodera, pero te podría comentar también de los otros módulos, es que tenemos estudiantes que por X o Y circunstancia de pronto los textos no los pueden consumir. Yo tengo una hija, yo tengo 4 hijos, aquí personalmente hablando. Mi hija menor sufrió de algo que se llama ojo perezoso. A ella le estaba yendo mal en el colegio, mal. Y no podríamos detectar por qué le estaba ocurriendo eso. La llevamos a un especialista que tiene nombre ortóptico, de pronto has escuchado esto, que después de una serie de exámenes se da cuenta que uno de los ojos no quiere trabajar. Y sucede que el contenido, el conocimiento, cuando tú lo lees, entra por los ojos y se instala por aquí en el cerebro. La niña se comía renglones, se comía información, porque inconscientemente el ojo no leía la información. En Empodera hemos detectado niños que tienen problemática no necesariamente del ojo perezoso, pero sí, por ejemplo, cuando uno encuentra que los profes, para que se vea bonito el texto, justificamos los textos al lado y lado, pues hay muchos niños o muchas personas que cuando tienen el texto justificado de lado y lado, se comen los renglones o se comen las palabras. ¿Por qué? Porque su ojo no le está mandando la información al cerebro. ¿Qué hace Empodera para solucionar eso? Dirás tú, ¿pero qué hace? ¿Cuál es la solución? No sabía eso. Lo que buscamos es hacer que el texto sea accesible a esa persona, que mira que no necesariamente es una persona ciega. Es una persona que teóricamente tú ves normal, pero que la información no la está recibiendo. Y al no recibir la información, ¿en qué va a dar la consecuencia? Pues el que sin duda va a perder la asignatura, no va a pasar sus exámenes porque no lee la información y entonces va a perder. Hay una palabra que se utiliza mucho que se llama accesibilidad. De pronto la has escuchado por la accesibilidad, digamos, no sé, desde el punto de vista de transporte, que alguna persona que tenga silla de ruedas, ¿cómo ingresa de pronto al transporte público o a un transporte? Eso es accesibilidad. O de pronto en la universidad has escuchado la palabra que los exámenes de admisión no son accesibles respecto a que no permiten la entrada a muchos. Entonces hay muchas connotaciones para la palabra accesibilidad, pero aquí en Empodera, accesibilidad tiene que ver con el hacer que los documentos digitales puedan ser consumidos por la mayor cantidad de población. Y vuelvo al cuento de mi hija con su ojo perezoso. Si los textos no fueran justificados, sino que fueran, como dice la norma APA, alineados al bloque izquierdo, eso hace que los renglones no se coman. Y tú dirás, ¿por qué? Porque cuando tú miras la norma APA, pues el renglón termina totalmente, no parte las palabras y cae sobre el otro lado y no forma ríos de palabras y demás para que el cerebro o el ojo más bien se pierda. Entonces Empodera, en resumen, lo que busca es la accesibilidad total de todo recurso digital. Documentos, PDFs. Cuando te hablo de documentos pueden ser PDFs, documentos en Word, documentos en PPT o en cualquiera de las presentaciones de software libre, porque tú dirás, esto es como muy Office. No es Microsoft, sino es Office directamente, OpenOffice, LibreOffice. Pero también en lo que se haga en las páginas web, todo lo que se disponga en la web debe ser accesible, pero también cuando tú creas, vamos a suponer que este podcast se asocia a imagen, es decir, sale un video. Necesariamente el video tiene que tener subtitulado, porque si un sordo va a ver el video y no tiene subtitulado, pues no va a poder consumir el recurso. O de pronto un ciego quiere ver el video y suena como utópico.
¿Cómo hacemos para que él lo consuma? Pues hacemos una audiodescripción en la medida en que vaya transcurriendo el video. Eso es lo que llamamos accesibilidad. Y a eso nos dedicamos en Empodera. Yo no sé si sigue complejo todavía. Me respondió todas las preguntas que tenía en una Virgen sola. del Carmen. Pero sí, este podcast es multiplataforma, lo que quiere decir que vamos a tener todo eso Maravilloso, maravilloso. Cuando una vez que lo publiquemos, estamos grabando esto en audiovisual, va a tener subtítulos y también en audio. Genial. Y por ahí es algo que igual nos preocupa como Universidad de Antofagasta. Y bueno, recalcamos que estamos grabando este podcast en la Universidad de Antofagasta y en ese mismo sentido quisiera que usted nos cuente cuál es la experiencia que más destaca dentro de este módulo a nivel de la red. Hay algo muy particular. Nosotros acabamos de llegar de un encuentro. Generalmente estamos cumpliendo como que el 10º aniversario, si no estoy mal, del proyecto. Aquí en Antofagasta, esta es la segunda vez que tengo la fortuna de venir a visitarlos. Me parece que su directora de cadena, en ese tiempo era el director del proyecto acá, que es Maylin, tiene una manera de ser muy pegajosa con todos nosotros y nos arrastra a todos los proyectos que ella nos dice hagamos y efectivamente terminamos haciendo todos. Entonces aquí en Antofagasta es genial. Pero regresando a tu pregunta, porque dirás, se fue por las ramas y no ha respondido. Mira, antes de venir acá a Antofagasta a este evento que tenemos en este momento, que es el ISA 2025, que es un proyecto bien bonito. Venimos del primer encuentro de la red. Lo llamamos así, primer encuentro, pero siendo justos, este debería ser como el tercero. Porque primero hicimos un encuentro cuando lanzamos la red, luego nos volvimos a encontrar 3 años después en la Universidad Distrital y ahora nos hemos encontrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Digamos que la pandemia nos quitó algo que habíamos ganado y era la presencialidad de poder encontrarnos, poder abrazarnos, porque no sé si los que han estado conmigo cuando nos encontramos nos abrazamos. Y nos apretamos inclusive, porque el abrazo debe ser sincero hacia apretarse cuerpo a cuerpo. La pandemia nos robó eso, pero lo hemos venido ganando nuevamente. Y este encuentro para nosotros era importantísimo cuando nuestra directora del Centro Acacia, que es la doctora Dora Calderón, que ustedes ya entrevistaron en el capítulo número 1. 2. Me perdí el 1 de este podcast. La entrevistaron. Cuando ella lanzó la invitación, bueno, vamos a hacer el primer simposio en red. ¿Quiénes quieren ir? Yo quiero ir de una vez. Porque para mí es muy importante encontrarme. Es muy distinto que nos reunamos en Teams, que generalmente Empodera lo hace juicioso, y cuando nos podemos mensualmente, pues por lo menos bimestralmente. Por lo menos para contarnos en qué vamos y qué estamos haciendo como red y demás. Pero encontrarnos nos da la garantía de estar vivos. Cuando yo hablo de estar vivos, hablo de que la red se mantenga viva. Porque finalmente una red, si no se mantiene viva, ¿y quién la hace viva? Pues la hacemos viva nosotros, los seres humanos, que estamos trabajando con la red. Entonces, en este encuentro nos dio mucha alegría volvernos a ver y volver a hablar, volver a escucharlos de frente y que expusieran el modelo sobre el cual se hizo cada uno de los centros Acacia, y discutir lo que está pasando con inclusión, con accesibilidad, etcétera, etcétera. Pues eso es bonito. En ese orden de ideas yo tengo que indicar, frente a tu pregunta, que la ganancia que más tenemos nosotros es que podemos hacer red. Ese tejido humano no es fácil hacerlo de manera virtual. La gente piensa que nos reunámonos virtualmente, pero no es lo mismo. Aunque debemos hacerlo en un porcentaje alto, porque ¿qué tal estar viajando todo el tiempo? No nos aguantarían en nuestras universidades y el presupuesto. Pero virtualmente también lo podemos hacer, pero hay que encontrarnos. Entonces, ese trabajo en equipo, el lograr ver qué está ocurriendo en Nicaragua, qué está ocurriendo en Chile, en Perú, en Colombia,
porque a medida que nos reunimos en red, pues también tenemos tiempo para conversar de qué está pasando en nuestros países y luego sí meternos en el cuento y mirar cómo podemos nosotros hacer actividades para trabajar en red. Eso, digamos que para Empodera es importantísimo, y poder unificar los criterios sobre los cuales trabajamos en accesibilidad. Y se me olvidó decirte que no solamente trabajamos en accesibilidad. Hay una palabrita que no quiero dejar terminar este podcast sin que la tengas presente, o los oyentes o los que nos van a ver, que es adaptación curricular. Porque ese es otro problema que hay que ver. Los profes pueden tener una muy buena voluntad de hacer que sus documentos, todo ese recurso digital que arman en sus didácticas y demás sea accesible, pero si el profe no está preparado para enfrentar a algún estudiante o algunos estudiantes que de pronto puedan tener alguna diversidad funcional, por ejemplo, digamos, le llegaron sordos o le llegaron estudiantes ciegos, 3 estudiantes ciegos, 2 estudiantes sordos, y tiene un grupo de 40 estudiantes, 35 estudiantes que no tienen esa problemática. Y aclaro que no es que sean normales, porque aquí todos somos anormales, nadie es normal, pero no tienen esa problemática. Sin duda que de pronto los 35 restantes tienen otra problemática, pero este profesor se ve con 2 sordos, 3 ciegos. ¿Cómo trabajo yo mis contenidos? Si yo soy profesor de matemáticas o de programación o de cualquier asignatura, ¿cómo hago para garantizar que estos niños tengan las mismas posibilidades? Pues tengo que adaptar mi clase. ¿Cómo? Pues ahí hay que ayudarse de muchas personas, por ejemplo, de los intérpretes de lengua de señas, de pronto de las personas que saben cómo hacer esa interrelación con los niños ciegos, aprender muchas cosas. Eso de las adaptaciones también lo trabaja Empodera. Entonces buscamos por todos los medios que también los profesores nos preparemos, y ahí me meto, en cómo adaptar curricularmente cuando nos veamos enfrentados a eso. Eso se Empodera. Bueno, ahí también sin querer me respondió la última pregunta. Dios mío, ¿cómo así? Que era, ¿qué lo motiva a usted personalmente trabajar día a día en este módulo y también por la educación más inclusiva y accesible? Pues quiero que me la responda así en breve. Menos mal que lo dijo. No puedo ser breve, tengo ese problema. Mira, lo que me gusta a mí es ser docente. A mí siempre me preguntan, ¿y si usted se muriera y pudiese volver a elegir su profesión, qué elegiría? Yo diría docente. Yo me hice ingeniero y miren que no seguí en la empresa, sino que seguí siendo docente, porque ser docente me apasiona. Más que un cargo directivo y todo ese cuento, estar en aula con los estudiantes y poder escucharlos y reírse uno con lo que salen, o tener la posibilidad de orientar los procesos, eso es bonito. Pero ser docente y quedarse solamente en un grupo, digamos como los elegidos, los que son inteligentes, los que pueden, los que se destacan, pues no, porque entonces estaría perdiendo o invisibilizando mucha población que de pronto quiere aprender. Cuando yo enseño programación, porque yo tengo la oportunidad de enseñar programación de computadores en mi universidad, yo tengo, digamos que ya mañas después de tantos años de ser profe, para poder detectar quién es fuerte, quién es débil y quién es supremamente débil, y sobre todos debo trabajar. Es decir, si yo quiero que ellos aprendan este punto, que es lo mínimo, y necesito que ellos lleguen a este punto para poder yo decir, ¿está listo para pasar a la siguiente asignatura? Pues debo estar pendiente de cada uno. Este proyecto me apasiona porque justamente visibiliza a aquellas personas que nosotros como docentes muchas veces invisibilizamos. A veces de pronto llegan estudiantes con alguna problemática y hay muchos docentes, debo decirlo, que en vez de ayudarles, como que los apartan, los segregan, los excluyen. Y la idea es que la educación no puede ser excluyente, tiene que ser incluyente. E incluyente es que tú tienes que trabajar con todos y garantizar que todos como docentes, que ellos aprendan esos procesos mínimos.
sordos, no sordos, ciegos, medio ciegos, de pronto niños que tengan autismo, de pronto niños que de pronto tengan alguna complicación con algún aspecto cognitivo, negros, blancos, comunidad LGBTI, con ideas ultraizquierdosas, ideas ultraderechosas. Tú tienes que trabajar con todos porque tú eres el profe de todos. Y esto es lo que busca este proyecto. Por eso es que me apasiona. Yo estoy en Empodera, pero conozco qué hace Innova, qué hace Apoya, qué hace Cultiva, qué hace Convoca, que son nuestros otros módulos, y lo debo saber, porque cuando yo tenga que enfrentarme a alguien, algún estudiante que llegó con alguna problemática, yo debo reconocer, aquí van los de Apoya. Tengo que hablar con mis compañeros de Apoya. O aquí va Cultiva, porque necesitamos que esté. Y así con cada uno de los módulos. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado hoy y por haber sido tan elocuente en su... Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estuvimos conversando con el doctor Fernando Martínez Rodríguez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Claudia López y esto fue el podcast Raíces de Acacia.